Bueno, dentro de los grupos de acompañantes que se formaron en la experiencia en México, en la Ciudad de México me refiero precisamente, muchos de los jóvenes que se acercaron a la experiencia del acompañamiento terapéutico que iniciamos no solamente con Monte Albán, porque antes de Monte Albán estaba el seminario de Juan Carlos Pla, que ya mencionaba Belia, estaba también la cercanía que teníamos con algunos psiquiatras, entre ellos Raúl Forcada, y entonces empezamos a dar reuniones sobre acompañamiento terapéutico, a formar acompañantes terapéuticos. Por cierto, algunos de ellos, como Gaby Careta, egresaron del CIES y se formaron también como acompañantes terapéuticos, y empezamos a hablar de cómo era necesaria para muchos psicoanalistas, que así surgió el acompañamiento a niños, que trabajaban con niños, otro tipo de apoyos como el acompañante terapéutico para niños y para niñas. Aquí puse solo para niños y para niñas, pero esos niños crecían y seguían en análisis y seguían algunos de ellos con acompañante terapéutico, entonces pues se extendió la experiencia a adolescentes. Yo acompañé a adolescentes también. Las y los psicoanalistas que trabajan con niñas y niños se encuentran con diversas dificultades para que sus jóvenes pacientes ingresen, permanezcan y culminen su educación básica. ¿Por qué? Porque algunos de ellos, bueno, y también media superior, debido no solo a las dificultades en el desarrollo que presentan los chicos, sino a una serie de barreras para la inclusión educativa y el cumplimiento de sus derechos. Les comento que recién en México se han escrito los lineamientos para que las chicas y chicos con discapacidad puedan ingresar a la educación media superior. Estos lineamientos están en proceso de ser aprobados por las cámaras para que haya educación especial para atención para los chicos con discapacidad o que no tienen discapacidad, pero que tienen dificultades en el aprendizaje y que no pueden cursar la educación básica porque hay estas barreras en la educación. Entonces, como se darán cuenta, en este sentido estamos un poco atrasados. Las primeras experiencias de estos psicoanalistas fue buscar a jóvenes psicoanalistas para que hicieran la función de acompañantes terapéuticos. Yo recuerdo a Juan Guillermo trabajar con algún chico, pero en ocasiones el trabajo con estos chicos y chicas no solamente era en la escuela, sino también en la casa, porque en la casa también se presentan dificultades. Entonces, en este sentido, el acompañamiento terapéutico es una estrategia que facilita la inclusión tanto en la escuela como en otros espacios. Y en la familia, porque también permite que la familia descanse y se relaje un poco cuando los chicos presentan pues dificultades para estar también en casa, porque son muy demandantes, porque su discapacidad requiere de muchísima atención. Entonces, ¿quién demanda el acompañamiento terapéutico en el caso de niñas y niños? La familia, ¿no? La familia, porque su niño o su niña está en análisis con algún psicoanalista y es muy demandante lo que le pasa al chico, su problemática, y entonces, durante los horarios en que los miembros de la familia realizan actividades, el chico y la chica quedan solos en casa, un poco abandonados. No es una crítica a la familia, sino que no pueden estar todo el tiempo con ellos, y entonces la familia pide el acompañamiento terapéutico. Y ahí el acompañamiento se inserta entre el trabajo del psicoanalista y con la familia. ¿Quién más? La escuela es otro elemento importante. ¿Por qué? Principalmente por las dificultades en la socialización, por las dificultades en el aprendizaje o del aprendizaje, por la inclusión a causa de alguna discapacidad. Es decir, estas situaciones dificultan que el niño curse su educación básica y entonces se quedan, es terrible, a veces hasta, aunque sean escuelas Montessori, porque las problemáticas neurológicas son muy variadas y en ocasiones los niños se quedan en primero, 1, 2, 3 años, los pasan a segundo o a tercero porque ya están muy creciditos y quedan muy discordantes con el resto de los chicos del grupo, porque los maestros no saben cómo trabajar con ellos y porque la escuela de educación especial también les queda chica.
Les queda chica en el sentido de que no desarrolla todas sus potencialidades y sus discapacidades, ¿no? Porque además es un chico que puede ir al centro de atención múltiple a recibir la rehabilitación en el sentido del lenguaje, psicomotriz, etcétera, pero que tiene la capacidad para llevarse con otros chicos y en ese sentido estar en la vida cotidiana, en la vida que todos tenemos derecho. ¿Quién más demanda el acompañamiento terapéutico? El hospital. ¿Por qué? Pues a causa de internamiento. Esto ocurre poco, pero llega a ocurrir. ¿Cómo pensar la estrategia según las características del acompañado? Si se darán cuenta, bueno, está en forma de equipo, en equipo o de manera individual. Y depende mucho de las expectativas que tiene la familia y la escuela. En ocasiones estas expectativas hay que abrírselas un poco a la familia y a la escuela para que el chico tenga acceso a todos los bienes y servicios que le corresponden, que están en derecho. En el equipo participan diversos especialistas, acompañantes terapéuticos, se organiza un calendario de acompañamientos con diversos acompañantes, se definen las funciones a partir de las características del niño o de la niña, y agrego también del adolescente. De manera individual participan diversos especialistas, solo acompaña un solo acompañante terapéutico, y este acompañamiento, como también en equipo, puede llevarse a cabo en la casa del chico o de la chica, en la escuela o en los espacios abiertos, es decir, de manera ambulatoria. Acuerdan el encuadre con el analista a cargo del niño o de la niña y lo definen con los padres. ¿Qué es este encuadre? Bueno, pues, ¿en dónde va a estar el acompañante? Por ejemplo, algo que ocurre en la vida cotidiana es que la escuela tiene, ahorita no hay escuela, pero cuando hay escuela presencial, la escuela no trabaja el 20 de noviembre, ¿no? En ese caso, el acompañante va a la casa del chico para hacer el acompañamiento en casa. Eso le permite al acompañante tener un panorama más amplio de las funciones y de lo que ocurre en casa. Por supuesto, generalmente los papás están de acuerdo en el acompañamiento porque los relaja con respecto a todas las obligaciones que tienen como papás. No hace las veces de papás, sino los alivia un poco en el tiempo y en el espacio con respecto al chico. Entonces, el equipo de acompañantes, de acompañantes y de especialistas, sea de manera individual o sea en equipo, en ocasiones sí es más amplio por la discapacidad. Entonces, se invita en ocasiones al terapeuta que trabaje con el niño, puede ser un psicomotricista, puede ser un especialista en audición y lenguaje, puede ser un rehabilitador motriz, un terapeuta físico, que ayuda al chico en sus dificultades. La que sigue, por favor. ¿A quiénes se acompaña? Pues a niños y adolescentes. ¿Por qué? Yo pongo por alguna discapacidad. Ustedes saben que el término de discapacidad ha sido muy cuestionado, pero muchos de los papás que tienen chicos con discapacidad piden que se quede el término discapacidad porque viven en circunstancias particulares que los que no tenemos chicos con discapacidad no las conocemos. Entonces, lo importante, quizás como dijo Marco, es ser críticos, ¿no? De lo que ocurre. Y sí, la etiqueta de discapacidad en ocasiones es perjudicial y en otras ocasiones es tomar conciencia de que el chico hay cosas que no va a poder hacer, ¿no? Tiene una discapacidad audiovisual, entonces, pues, la va a tener. Y no hay manera de que eso cambie. Y no solamente que no cambie, sino que con el paso de los años, esa discapacidad puede ser que aumente. En ocasiones nos estorba esa palabra de discapacidad, y entonces hay que hacerle a un lado y apostar al mejor desempeño, a la mejor desarrollo de las habilidades y destrezas de los chicos, ¿no? Ahora se llaman competencias, ¿no? Al desarrollo de sus competencias. Entonces se acompaña porque el chico tiene alguna discapacidad, esta puede ser intelectual, puede ser motriz, puede ser auditiva, puede ser visual o puede ser emocional. Y aquí, bueno, entre ellas hay
amplia gama de cuando hablamos de discapacidad intelectual. Mi experiencia de acompañamiento a adolescentes fue con una chica que se le había etiquetado con discapacidad intelectual. Sin embargo, tenía intervenciones y comentarios muy inteligentes que ninguno de sus hermanos hacía. Entonces, por eso hay que tomar entre comillas estos términos de discapacidad. La discapacidad intelectual tiene que ver con una dificultad del orden de lo simbólico en el sentido de la abstracción, en el sentido de los avances en los contenidos académicos, de las operaciones más abstractas, ¿no? Entonces son chicos que no van a poder cursar una licenciatura, pero que sí pueden entrar, por ejemplo, y trabajar en un CECATI que los capacita para el trabajo. Con esto tiene que ver estos nuevos lineamientos que les digo, donde se está incluyendo el concepto de educación inclusiva para educación media superior. La discapacidad motriz por algún problema neurológico, la capacidad auditiva que tiene distintos rangos, ¿no? Desde una hipoacusia hasta la sordera total. Igual con la discapacidad visual. Yo tengo experiencia de trabajar en un proyecto con Aide Cázares, Guadalupe Trejo, Vicky Fénix, Lidia Distenfeld, donde teníamos un proyecto que insertaron en una escuela. Yo me agregué a ese proyecto, una escuela en Santa Fe, donde trabajábamos con chicos que tenían sobre todo esto que llaman discapacidad emocional, ¿no? Ahí los chicos que tienen una grave dificultad desde el orden de lo simbólico para abstraer, se ubican desde el orden de la discapacidad intelectual o de la discapacidad emocional. Esto que llamamos con cierta desorganización psíquica, ¿no? Y teníamos grupos de chicos que, también el tema de las etiquetas, ¿no? Autistas. Bueno, pero algunos de ellos tenían muchísimas capacidades y había 3 grupos de trabajo dentro de una escuela. ¿Por qué dentro de una escuela y no dentro de un hospital? Porque en México la escuela es muy importante. Es muy importante que los chicos estén en la escuela, entonces por eso se insertó ese proyecto dentro de una escuela. En adolescentes el acompañamiento por dificultades en la adaptación. Y aquí hay pocas experiencias en nuestro país. La mayoría de las experiencias son individuales, porque el analista lo sugiere, también por problemas de aprendizaje, es decir, del orden de lo simbólico, y en ocasiones identificamos que son chicos que la metodología dominante, con la que aprendimos casi la mayoría de nosotros y que a veces nos dejó muy marcados, no aplica para ellos, pero tampoco la metodología Montessori, que está muy hecha para los chicos con discapacidad, sino que son chicos que necesitan de otro tipo de metodologías inventadas, un poco como a modo. El acompañante terapéutico también trabaja un poco así, a modo. Y en general por discapacidad como las que ya mencioné anteriormente. Bueno, en México tenemos todo el sistema de educación especial que fue un poco desmontado gracias también a la experiencia española, y donde se llamó un proyecto de integración educativa, y los chicos pasaron a las escuelas regulares con el apoyo de los USAER, donde supuestamente el USAER trabaja con los chicos digamos, un poco de cerca y no tan cerca, sino más cerca del maestro, haciéndole sugerencias metodológicas y académicas, adecuaciones curriculares le llaman, para que el maestro las realice cuando está trabajando con este chico dentro de la clase, pero que el chico no salga del grupo escolar, porque debe convivir con chicos de su edad, en su contexto, a pesar de la dificultad o de los problemas. Y la verdad que a veces es más difícil para los adultos aceptar esto que para los chicos de su misma edad. Entonces, para el acompañamiento terapéutico a chicos y chicas, participan distintos especialistas. Médicos, profesores, acompañantes terapéuticos. Por supuesto, yo no puse al psicoanalista, pero es obvio, porque es el psicoanalista el primer gestor de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, ¿no? Que ya desde 2005 tenemos una ley que es muy buena, nomás nos falta aplicarla. Bueno, los médicos realizan una evaluación de la situación física y diagnóstica a partir del resultado de los diversos estudios, se encarga de la medicación, elabora el pronóstico y hace una propuesta de estrategia clínica, y también puede prevenir ciertas circunstancias del desarrollo del niño, ¿no? Trabaja con los padres,
trabaja con el psicoanalista y trabaja también en ocasiones con la escuela, cuando la escuela da esta apertura, ¿no? Escuelas que tienen claramente el concepto de inclusión. Los profesores propician el desarrollo integral de los estudiantes, esto es lo que debe hacer un profesor. Generalmente o muchas veces les importa más el desempeño académico, pero no a todos los profesores, ¿sí? Son los responsables del cumplimiento de las normas dentro del grupo escolar, de los límites y de los acuerdos dentro del grupo escolar. Entonces, ahí es muy importante su intervención porque depende mucho de ellos la inclusión de nuestros chicos que vamos a acompañar, ¿no? El profesor produce los ambientes de aprendizaje creativos adecuados para el desarrollo de las habilidades de todos los chicos. Evalúa el aprendizaje y los desempeños en diversas áreas del desarrollo, con los cuales a veces nuestros chicos se confrontan porque no pueden cumplir con todos los logros académicos que se espera en la escuela regular, ¿verdad? Que ya no se le llama regular, sino escuela inclusiva. El acompañante terapéutico es otro miembro del equipo de trabajo, junto con el psicoanalista, y lo que tiene es una bitácora de trabajo. En esa bitácora anota las actitudes, las habilidades, las dificultades que presenta el chico dentro de la escuela o también en la familia. Los eventos que son, que propician el mejor desarrollo del chico, sus actitudes con sus compañeros, sus avances, sus logros o su detención en el desarrollo. Favorece la socialización y la inclusión en las actividades escolares dentro de la escuela y durante los recreos. Informa a los miembros del equipo sobre las actitudes, los logros y las dificultades del acompañado y, por supuesto, evalúa su trabajo. Bueno, el psicoanalista, que es otro elemento del equipo, lo que hace es un trabajo del orden de la clínica psicoanalítica con niños y con adolescentes en su consultorio, y las reuniones más frecuentes son con el psicoanalista, que lo que hace es trabaja con el acompañante, para hablarle un poco de la historia clínica. Este chico es así, le pasa esto, la familia así, ocurre esto por esto. Y entonces el acompañante tiene elementos que le van a permitir trabajar mejor con el niño o con la niña. Y también con los profesores. Así como decíamos en el caso de la psicosis, que de repente la familia le estorbe el acompañante porque se dan cuenta que están siendo observados por alguien más, hay otro miembro por ahí. También esto les ocurre a los profesores, pero el profesor se va a encontrar con que va a tener un apoyo dentro del aula, porque en el momento en que el acompañado, el niño acompañado, no se encuentra en circunstancias, esté en una situación difícil, el acompañante le va a poder decir al niño, ¿sabes qué? Me parece que no te encuentras en condiciones de estar con el resto de tus compañeros, vamos a salir para platicar de lo que te pasa. ¿Por qué estás enojado? Entonces el profesor se va dando cuenta que tiene un apoyo. Igual que en el caso de la psicosis, el acompañante con niños no hace las veces del niño, no hace la tarea, ni le pide que haga los ejercicios, sino está cerca de él apoyándolo un poco de lejos, un poco de cerca, cuando presenta dificultades. Es decir, si el niño se lleva bien con sus compañeros, el acompañante se hace a un lado y solamente está de lejos, como un recurso con el cual puede contar el profesor, pero también el niño. En algunos casos los niños son muy tímidos y le dicen al acompañante, ¿no? Acompáñame, llévame a tal parte, quiero tal cosa. Le quiero pedir a este niño esta cosa, ¿no? El refresco, las galletas. Y entonces lo que hace el acompañado simplemente es ir con él y decirle, oye, Juan te quiere hablar. Y entonces Juan, que es el acompañado, dice, ¿me prestas tu carrito? ¿No? Yo le he llamado muchas veces como secretario, ¿no? Esto lo dice Lacan, como embajado, como diplomático de embajada, que lo que hace es como un tercero que facilita el diálogo entre los chicos. Porque en ocasiones también a los niños les sorprende ver a un chico con discapacidad, pero ya que el chico que está dentro de la escuela regular los conoce, se llevan con bastante facilidad. Generalmente somos los adultos los que tenemos un poco más de prejuicios. ¿Cuáles son las funciones del acompañante terapéutico? Es el registro de las actitudes, de las actividades, etcétera, del acompañado, porque una de sus principales funciones es favorecer la socialización. Se fijan no tanto los aprendizajes.
En México ocurre mucho este fenómeno donde, y ahora más, ¿no? Ahora que aprendemos desde casa, donde le encargamos al papá o a la mamá que le enseñe al niño a dividir, a multiplicar, a restar, que lo apoye con la tarea. Bueno, el acompañante terapéutico, esa función la hace poco. Generalmente de lo que hace el acompañante terapéutico es facilitar la socialización y ocasionalmente con el tema de las adecuaciones curriculares participa poco con ese asunto de las adecuaciones curriculares, con los contenidos académicos. Sin embargo, sí puede acompañar al niño diciéndole, oye, el maestro está poniendo en el pizarrón tal cosa, ¿ya lo anotaste? Pero no haciendo las veces del niño, ¿sí? Apoya a los chicos y las chicas a que hagan sus trabajos. No sé por qué ahí dice un lugar. A hacerle un lugar, perdón. Ahí está un poco mal escrito, hacerle un lugar. Si los demás chicos lo ignoran, ¿no? O no le hacen mucho caso al acompañado, el acompañante un poco le mete el hombro para decirle, oye, pasa esto, ¿no? Cuando el acompañado, el niño o la niña tiene dificultades para empezar a establecer ese lazo social, ¿no? Y está ahí cerca el acompañante para seguir fortaleciendo ese lugar que ya se ha hecho el niño. La verdad, en mi experiencia yo he encontrado que son más las niñas y los niños que se acercan, las niñas que se acercan más con los chicos que tienen un acompañante y después les ocurre que dicen, es que yo también quiero tener un acompañante. Eso es muy común, ¿no? Que desean tener también un acompañante. La verdad, es un trabajo súper lindo y súper creativo en la escuela, el trabajo con niñas y niños. Entonces, hace también las veces de intermediario entre la familia, la escuela y el psicoanalista. Menudo trabajo porque está con la familia, se despide de la familia cuando el niño ya se va a su casa y ahí brevemente le puede hacer un comentario, oiga, señora, lleva una tarea, se le encargo mucho porque mañana tiene que traer una naranja o una pelota, ¿no? Y para que se haga esa inclusión, esa socialización, pues debe de cumplir con los requisitos de la escuela, en la medida de sus posibilidades, y estarán de acuerdo que esa posibilidad, claro que la puede hacer. Lo que no va a poder hacer es escribir un cuento, lo va a escribir de otra manera porque tiene ciertas dificultades académicas, pero llevar la pluma, llevar la naranja, esas cosas sí las va a poder hacer y eso le va a facilitar la socialización dentro de la escuela. Entonces, este trabajo de ser intermediario, yo digo como diplomático de embajada, es tratar de adecuar las problemáticas, las circunstancias entre familia, escuela y con el psicoanalista, ¿no? ¿Sabes que le pegaron en la escuela? Pues todo el mundo debe estar enterado, todo el mundo me refiero, ya estoy como los niños. ¿Quiénes van a venir? Mi mamá y mi papá y todo el mundo, pues es que eso es todo el mundo para el niño. Bueno, entonces, esa conexión la hace el acompañante terapéutico, ¿sí? Entonces, para eso tiene la bitácora, para eso se reúne con el psicoanalista, menos frecuentemente si hay un psiquiatra o hay un psicomotricista o hay un terapeuta motor o de lenguaje. ¿Para qué? Pues para la mejor comunicación, entendiendo la comunicación como este concepto donde siempre será el malentendido, el equívoco, el lapsus, es decir, el lenguaje, el inconsciente y sus formaciones. Pero también porque la función del acompañamiento terapéutico forma parte del principio rector de la ley para los niños, las niñas y los adolescentes. Y este principio rector es el interés superior. El interés superior de las niñas, los niños y adolescentes, y ese interés superior está por arriba, en ocasiones, de los padres de familia, ¿sí? Por ahí está la ley. Entonces, ¿cómo debería ser la formación del acompañante terapéutico? Que me parece que en la presentación sobre psicosis también mencionamos algo. Bueno, aquí hay algunas variantes. Primero, tiene que tener conocimientos amplios sobre la infancia y la adolescencia. Más que sobre la infancia, sobre la niñez. Ahí el término más preciso es niñez, porque la niñez abarca la infancia. Sobre la infancia y la adolescencia, sobre las fases del desarrollo y sus características comprendidas entre el nacimiento, la adolescencia y la pubertad entendida como una parte de la adolescencia. Conocimientos de teoría y clínica de del psicoanálisis,
Aquí no siempre se hace necesario que esté en psicoanálisis, pero la verdad muchísimo más benéfico. Identificar y diferenciar los distintos tipos de discapacidad y en específico sobre la que presente el acompañado o la acompañada. Y pregunta Guadalupe Hernández si es como el maestro sombra. No, ya comentamos, ya hicieron la pregunta, que el maestro sombra, bueno, yo solamente lo conocía como sombra, trabaja más a través de la teoría cognitivo-conductual, ¿sí? Y acá no, nuestro marco referencial es el psicoanálisis. Y por ahí después voy a hacer algunos comentarios al respecto. Con respecto a lo que decía Marco de cuántos se dan de alta, es una cosa, pero cuántos están jurados es otra, ¿eh? Bueno, conocer los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Adolescentes, tener cierto gusto y sensibilidad por el trabajo con las chicas y los chicos, ¿sí? Para el desarrollo de sus competencias también, identificar cómo fue su infancia y adolescencia, encontrarse en psicoanálisis o haber estado en análisis. Una cierta disposición empática, saber construir una transferencia, el gusto por el juego, la creatividad o la invención. Estar o haber estado en análisis. Porque generalmente cuando trabajamos con un joven, una chica, un chico, hay ciertas circunstancias que nos mueven nuestra propia historia, ¿sí? Ah, claro, aquí María de Jesús Ábrego dice que sería excelente tener de nuevo el taller de Esteban Levy. Claro, para mí Esteban Levy es un psicoanalista de cuarta generación. Cuarta generación, ¿qué quiere decir? Que primero hay que leer a Freud, ¿no? Después de Freud, algunos otros psicoanalistas después de Freud, entre ellos Lacan, y después de Lacan, leer a Esteban Levy, porque el Esteban Levy es un psicoanalista que trabaja con niños, pero que leyó bastante a Lacan, ¿no? Las sesiones se están grabando por alguien que pregunta sobre si es posible volver a escuchar las sesiones. La familia. Bueno, el acompañante terapéutico en relación con la familia se ve en la necesidad de establecer una transferencia. Y aquí me voy a detener un poco con que aquí no se trata de un vínculo. Los vínculos son del orden parental, del orden fraternal. Aquí estamos hablando de transferencia, porque cuando hablamos de transferencia nos referimos a este concepto psicoanalítico que tiene que ver con el pensar la clínica, ¿sí? La clínica con niños o la clínica con pacientes psicóticos. Entonces, hay que establecer una transferencia con la familia, en lo particular es muy importante porque la familia, y ahí son importantes todos sus miembros, y los papás son los que van a pagar al acompañante terapéutico y también pagan al psicoanalista. Y son los que en muchas ocasiones, como ya los dijimos, son los que demandan un acompañamiento terapéutico. Organizar entrevistas con los miembros de la familia, eso también es muy importante, cuando se hace necesario y el motivo por qué. Todo esto siempre en coordinación con el analista. Repensar la demanda de la familia, porque tanto un acompañante que está trabajando con pacientes desorganizados, es decir, desorganizados que tienen alguna dificultad con las exigencias del mundo exterior, con la realidad, como en el caso con niños, en ocasiones piensan que van a tener un cuidador. Y la figura de cuidador existe, pero su lugar es otro, es distinto, es un poco vigilante. El acompañamiento no hace un trabajo de vigilar ni de camisa de fuerza, al contrario, lo que permite es que se explayen eso que le pasa al paciente, pero de tal suerte que no desborde a la familia, que no desborde a quienes están trabajando con el chico o con la chica. Entonces, repensar la demanda es decirles, bueno, lo que pasa es que yo no me encargo vamos a suponer que requiere darle de comer. Yo apoyo a la persona que le va a dar de comer. ¿Con qué? Con la palabra. Y acompaño al chico diciéndole y hablándole. Porque en ocasiones, bueno, nuestros chicos están en desarrollo y no tienen la capacidad discursiva que el adulto tiene. Entonces, se le dificulta hablar. Por eso utiliza el juego. El juego es el discurso del niño. Entonces,
por eso es importante que un acompañante terapéutico con niños también les guste jugar, sepa jugar, pero no a la casita. Por ahí hace mucho un compañero me decía, es que la terapia de la casita. Le dije, no, no se trata de la terapia de la casita, se trata de jugar a lo que el niño puede jugar, ¿no? Alguna vez un niño me dijo, vamos a jugar al ventilador. Y entonces lo que hacía es simulaba un ventilador. Yo, por supuesto, cuando me dijo jugar al ventilador, yo no sabía cómo hacer ese juego. Y entonces jugamos como él jugaba al ventilador. Después de un rato me dijo, con esto es suficiente, ahora vamos a jugar a otra cosa, ¿no? Entonces es el juego que el niño trae con nosotros, que por algún motivo lo trae. Y, por supuesto, organizar un encuadre. Este encuadre se piensa primero con el psicoanalista, a partir de lo que le pasa al chico, de las características de parte de la demanda de la familia, y entonces se organiza ese encuadre. Es decir, si va a ser en la casa, si va a ser en la escuela, si va a ser un poco ambulatorio, por ejemplo, en la casa y en la calle, si va a ser en la escuela y también en la calle, es decir, hay que llevarlo a su casa o hay que pasar por él a su casa y llevarlo a la escuela, etcétera, ¿no? Si hay que usar, en el caso de adolescentes, que aprenda a usar, por ejemplo, un pecero, que suba, que sepa cuál es la ruta, que se sepa bajar, que sepa cuánto va a pagar, ¿no? O que sepa tomar el taxi también, ¿no? Creo que no he sido muy explícita en algunos puntos, pero seguramente sus preguntas me van a ayudar a ser más explícita. Trampas o dificultades al acompañar. Nos puede ocurrir que nos falta escucha. A veces no sabemos quedarnos callados y estamos hablando todo el tiempo, entonces hay que esperar, hay que saber esperar, callarse un poco y escuchar primero cómo juega el niño. Escuchar me refiero a cómo juega, es ver cómo juega, esperar a que haga una exposición de su juego, lo explaye, para después nosotros poder decir o no decir algo. Hablar en el lugar del acompañado, esa es otra trampa, ahí no podemos hablar, más bien hay que hacerle ese lugar que yo les digo como de meter el hombro, para que entonces se anime a decir y hablar. No hacer de cuidador, por estar alerta del acompañado, ¿no? La figura de la cuidadora es una figura muy específica dentro de un hospital, y bueno, eso es distinto. También podemos decir qué es acompañar, diciendo qué no es acompañar. Saber esperar, tener paciencia, porque nuestros chicos sí van a poder tomar su cuchara a pesar de la dificultad motriz que tenga o el lápiz, pero se va a tardar más que los otros chicos. Entonces hay que tener paciencia, reconocer sus dificultades y aprovechar sus áreas fuertes, ¿no? Como dicen en planeación estratégica, estas debilidades se pueden convertir en fortalezas. Hacer una alianza terapéutica. ¿Con quién? Con el maestro, con otros niños, con esos niños que son empáticos, con su compañero de escuela, con el señor de la tienda para que pueda comprar bien el refresco, para que pueda pagar lo justo, identificar que no, eso que hacen mucho la gente que se acercan con las personas que tienen discapacidad, que a veces abusan, ¿no? No solo es el tema del goce, como dice Marco, sino que a veces hay que ponerles límites a quienes quieren abusar de estos chicos en el sentido de cobrarles de más, bajarles la lana, ¿no? Porque va a la tiendita o porque se ha animado a vender en la calle algo, ¿no? Entonces es muy importante esa alianza terapéutica, de tal suerte que ponemos límite al goce de los otros, ¿no? Que a veces no son empáticos, por ejemplo, y quizás en algunas ocasiones facilitar o no la frustración. Esto dependerá mucho de cómo se hace la dirección de la cura con el psicoanalista. Cuidar el encuadre y al mismo tiempo ser flexibles. Es algo que también ocurre con los pacientes que tienen algunas dificultades en lo simbólico, ¿no? Sobre cómo finalizar el acompañamiento terapéutico, que también era una pregunta. Muchas gracias, creo que es todo en relación a la presentación. Esta finalización del acompañamiento también se define con el psicoanalista, con el maestro de la escuela y con la familia. Es una decisión que se toma a partir justo de los logros que va teniendo el chico en la escuela,
¿sí? Y entonces se puede hacer, se organiza un cierto adiós o un cierto hasta luego o un bye bye, ¿no? En el cual se le dice al niño que ya no es necesario estar acompañado y se le dice por qué, ¿no? Y entonces se resuelve esa transferencia un poco. Realmente el niño ya no necesita el acompañamiento y el que se queda un poco con el sentimiento de pérdida es el acompañante, ¿no? Porque hace una transferencia con el chico y pues tiene ahí una fuerte transferencia con los niños, ¿no? Faltan 20 minutos para terminar, entonces me gustaría abrir el espacio, quitar la presentación y abrir el espacio para preguntas y respuestas. Puede ser sobre el trabajo con niños, puede ser en los casos con adultos, con respecto a la exposición de Belia, con respecto a la exposición de Marco. Y quiero comentarle a todos también que nosotros acá invitamos a México a William Polón, a Daniel Bergerón y a Catán para que vinieran a exponer el trabajo de la Clínica 388. Nos llamaba mucho la atención que nos decían que sus pacientes pagaban impuestos. O sea, tenían el tema de esta cierta desorganización y estas dificultades con lo simbólico, pero que podían trabajar y hacían un pago de impuestos, ¿no? Bueno, decíamos, bueno, estamos un poco lejos de esa circunstancia. La Clínica 388 trabaja con un psicoanálisis muy particular, yo diría, en el libro de Tratar la Psicosis que nos mencionó Marco, pero trabajan muy bien y con el marco teórico psicoanalítico, haciendo algunos cambios quizás a lo que conocemos de Freud y de Lacan.